Y lo que se viene para nosotros ahora no es otra cosa que la Liga de Naciones, ¿no? Donde España, bueno, pues tiene esa vitola de ser equipo campeón y tenemos un nuevo recorrido de nuevo para esta competición que nos va a llevar a un partido de selecciones, ese Países Bajos-España, que tendremos, bueno, pues este próximo jueves, si no me equivoco. Tenemos ya este partido Sí. entre la selección tulipán y la de Luis de la Fuente. Y Juanjo, vamos a comentar contigo un poco la convocatoria, si te parece bien. ¿Qué te pareció la convocatoria de Luis de la Fuente? Y sobre todo damos esa última hora sobre Casado y Íñigo Martínez, dos jugadores que se caen finalmente. Sí, bueno, empezamos por eso si quieres. Ambos jugadores ya oficialmente han caído de la selección. Le sustituye a Alex García en el caso de Casado y Hulsen es, ¿no? No sé exactamente si lo estoy Huitzen. pronunciando bien, pero Huijsen, efectivamente, esta joven promesa que A está ver, jugando en en el Bournemouth. el chaval es malagueño, de hecho estuvo en la cantera del Málaga, yo creo que habrá escuchado su apellido de todas formas posibles, así que tampoco nos asustemos Sí. mucho por aquí, tranquilo. Y, bueno, este jugador del Bournemouth, de Andoni Iraola, que bueno, que está siendo una de las grandes sorpresas de esta Premier League y que estaba convocado por la Sub-21 y sube finalmente a a la absoluta. Quizás esas posiciones de centrales son las que me dejan más dudas porque los que venían siendo titulares son los que se han ido cayendo, gente como Laporte, como Pau Torres que estaba en las últimas convocatorias, algunos de ellos lesionados. Debuta Asensio, que creo que lo está mereciendo. La verdad que toda una gran sorpresa en en el Real Madrid que le ha dado confianza y poco a poco se ha ganado el puesto y creo que se ha ganado ir con con la selección. Pero bueno, no sé, quizá me falta una figura más de experiencia porque Lenormand tampoco está en en su mejor momento. Me gustaba más el tema de Íñigo que venía muy bien. Ahora llega Huijsen que creo que bueno, no jugará. Lo normal es que no juegue. Así que quizás, pues bueno, tenemos ese centro de zaga Bueno, Cubarsí Asencio podría ser, ¿eh? Que y- creo que sería bastante interesante. igual, igual ya aprovechan que ya está Huizen ahí para bloquear su posibilidad de que precisamente pues algún día sea llamado por Países Bajos, ¿no? Me refiero, ya que Sí, tienen puede la ser. posibilidad, pues mira, oye, bloqueas esa opción y te quitas de problemas futuros, ¿no? Como hemos vivido casos más recientes, especialmente con Brahim Díaz, ¿no? Que tampoco nos hubiera venido mal para esta convocatoria. Lo que sí que es cierto que a mí da la sensación de que hay un salto generacional, o sea, hay una renovación generacional. Creo que no la ha buscado el entrenador, sino que le ha llegado en el puesto de central. Y yo diría que es precisamente el puesto que menos me gustaba. Es verdad que el aporte con España siempre me ha convencido. Es un jugador que realmente me ha llegado a gustar mucho y me tenía bastante ganado, ¿no? Aunque su última temporada en clubes, especialmente también desde su marcha a Arabia Saudí, ¿no? Pues tampoco invitaba a que le diéramos el seguimiento que había tenido en su época más gloriosa, sobre todo en el Manchester City, ¿no? Donde sí que fue un jugador muy importante en la consecución de objetivos de ese primer proyecto de Pep Guardiola. Y le ha llegado un poco esta renovación sin quererlo, ¿no? Esa lesión de Íñigo Martínez, que era claramente el reemplazo natural del aporte a nivel mando, a nivel experiencia dentro de la selección, aunque tiene un bagaje en selecciones mucho más pobre, evidentemente, que el de Meric Laporte. A mí Lenormand, y ayer contra el Barça no me disgustó la primera parte, pero es un central que me dice muy poco, la verdad. A mí es que es un central que a nivel riesgo, valentía, no me. Igual es gesticular o comportamentalmente. Ahí hay una barrera que no consigo sortear con Lenormand, la verdad. Pero creo que no solo me ha pasado a mí, sino que le ha pasado a su propio técnico, ¿no? Que finalmente ha apostado por ese Jiménez Lenglet, que le está dando mucha más confianza en partidos grandes. Y llega una renovación en centrales, hablabas de esa posible pareja Cubarsí y Asencio, que hay muchas ganas de verlo porque son dos jugadores muy diferentes, pero paralelamente muy complementarios. Me explico. Claro. Bueno, creo que hay una pequeña. Ya se empieza. Siempre sucede, ¿no? Vemos a un jugador e intentamos enjuiciar su fútbol en función de. Creo que se es injusto con Asensio en el sentido de la pelota. Creo que tiene muy buen control de pelota. De hecho, tiene una salida muy limpia de balón. Seguramente de todos los centrales del Real Madrid, quitando a Lava, es el que más limpia la tiene. Tiene un muy buen porcentaje de pase.
tiene una buena salida de pelota larga y creo que por ahí, al final de Asensio, como tiene esas virtudes también del uno contra uno o de ir al espacio o de ir al suelo, digamos que nos quedamos con esa parte que es un poco más imponente, ¿no? Entonces, digamos que compramos esa versión de Asensio, la mezclamos con la versión de Cubarsí, que es un jugador muy dominante con pelota, y dices, ¡buah! Qué pareja más mona, ¿no? Mezcla aquí, ¿no? Entre estos dos, ¿no? Pero sin embargo, creo que no va a ser así, al menos con Países Bajos y Juanjo, y nos va a amargar un poco el dulce Luis de la Fuente con la entrada de Lenormand en el 11 titular. Yo creo que serán ese Lenormand, Cubarsí, seguramente los jugadores que ocupen la pareja de centrales, pienso yo, ¿eh? Luego de esa Sí, convocatoria, de acuerdo. sí, de esa convocatoria me has comentado esos cambios, esa entrada de Huijsen y también y de Alex García. La de Alex, la verdad, sinceramente, me dice muy poco, pero precisamente te lo utilizo para hablar de Alex García en clave que Luis de la Fuente está interpretando la selección tal y como ya hizo Vicente del Bosque, que fue el creador de la selección a modo club. Está interpretando esta selección española como un club. Un club en el que hay jugadores que, aunque no estén en su momento, en su mejor momento de forma, tienen garantizada su presencia. Y ahí metemos en el saco a Yarzábal, metemos a Jeremy Pino, metemos a... te iba a decir Casado, pero bueno, realmente Casado había tenido su primera aparición. Tampoco me parece justo incluirlo en ese saco. Bueno, Mingueza también quizás en ese lateral derecho, tampoco estaba atravesando su mejor momento, pero hay una serie de jugadores que tienen garantizada su presencia. No sé cuáles de estos son los que te rechinan a ti. Yo he señalado un par de ellos, sobre todo el de Oyarzábal me parece muy, muy, muy flagrante, pero no sé cuál más te llama la atención. Sí, bueno, para mí Oyarzábal, Ferran Torres, Jeremy Pino son jugadores que van un poco por esos galones que han tenido a lo largo del tiempo con Luis de la Fuente y en general también con otros seleccionadores. Creo que son tres jugadores que no están en su mejor momento. Bueno, Ferran quizás, bueno, cuando sale de suplente, cuando mejor está y la verdad que este año está haciendo más goles, pero no sé si ese mérito es suficiente como para estar en la selección y son un poco los que pueden chirriar, como el propio Ali García, quizás, pues bueno, por meritocracia, pues podrían estar otros futbolistas como Isco, por ejemplo, que a todos nos gustaría volver a verle en la selección, pero bueno, creo que también por ese relevo generacional y por lo que comenta de llevarse una base que parece de 18 o 20 jugadores que van a ser prácticamente siempre los mismos. No pasa lo mismo en portería, por ejemplo, que sigue premiando a Remiro, cuando creo que, bueno, incluso a Unai Simón, que tampoco sé si está en su mejor momento, pero hay porteros que están, bueno, están cerca de esa llamada a la selección como Joan García, que también están haciendo méritos propios por rendimiento de haber sido llamado por De La Fuente. ¿Quiénes son precisamente esos jugadores que te faltan? Uno es Joan García, claramente, ¿no? Sí que es verdad que podía tener perfectamente su sitio como tercer portero, que hubiera sido también una aspiracional, ¿no? Haberlo visto en ese... Yo creo que muchas veces, y es la parte que no me gusta, a ver, a Luis de la Fuente se le puede reprochar muy poco. De hecho, a esta última selección española, creo que como aficionados, como españoles y como aficionados al fútbol, le podemos reprochar muy poco porque estamos viviendo una época de títulos y de victorias que no tiene parangón en la historia del fútbol español. Entonces se le puede reprochar muy poco. Dicho lo cual, siempre está en el grado de exigencia que nos marcamos, ese seleccionador que llevamos todos dentro, intentar buscar esa mejoría. Y para mí hay un mensaje que no me gusta y es el de ¿qué necesita un jugador para ir a la selección? Me refiero, creo que muchas veces convocar a esos jugadores que lo están haciendo bien es una aspiracional para el resto. Saber que la selección no es un coto privado, no es un club privado, sino que al contrario, puede ser una aspiracional para un jugador para ese rendimiento. Para mí los discos estaban muy justificados, de los que me falta. Joan creo que también era un gran mensaje de cara a los jugadores, sobre todo de equipos como el Español, que se están jugando la vida y que podían tener, bueno, pues algo que decir, ¿no? La temporada pasada se habló fuerte de Pepelo, incluso, por ejemplo, en un Valencia que también, bueno, la temporada pasada tuvo una temporada mejor, en esta está sufriendo algo más. Pero no sé qué jugadores te faltan. A mí es que, claro, el de Isco me parece tan chirriante Sí, que quizás todos enfocamos en eso, ¿no? Pero no sé si hay alguno más que se nos escape. Algún jugador que está a, haciendo una buena temporada y que no haya sido tenido en cuenta. a mi otro nombre es Alejandro Valde. Creo que está a un nivel... A ver, no estoy viendo tanto a Grimaldo esta temporada, pero creo que o a Cucurella,
que por ejemplo Cuculle viene de hacer goles en las últimas jornadas, que hizo un golazo Sí. también tremendo. Pero para mí Valde a este nivel está por encima de esos dos laterales. Claro, pasa que el problema de Valde es que quitas a tus dos laterales campeones de Europa, que además están a muy Ya, buen nivel cada uno, para... Sí, yo, a ver, yo creo que Valde es futuro de la selección en ese puesto. O sea, tampoco tengo muchas dudas de que eso va a pasar más tarde o más temprano, pero quizá creo que en este caso, por ejemplo, sí que se justifica un poco por el nivel de ambos, ¿no? No sería tanto un problema de nivel, sino... Sí, ya sería una cuestión de... Ahí creo que quizás Luis de la Fuente sí que ha sido un poco más tirar tampoco para lo que ya conoce, porque de hecho Valde era un titular también para Luis de la Fuente, antes de su bajón de rendimiento y lesión, tuvo una lesión importante en la temporada pasada a nivel muscular y eso le dejó fuera de la Eurocopa. Y luego los nombres que se han hablado, tipo Gallá y tal, a mí me parece que no tienen lugar, la verdad, ahora mismo en la selección, ¿no? Son no, jugadores, quizás Marcos Llorente sí, pero tampoco ha sido un enamorado de Marcos Llorente Luis de la Fuente, pero ahora mismo sí lo veo a un gran nivel, la verdad. sí, la opción de Llorente como titular, porque Mingueza tampoco venía en su mejor momento. Es cierto que ahora sí que lleva un par de partidos bastante buenos. Pero sí, podría ser otra alternativa si lo llevas como lateral derecho, que es cierto que otra vez está jugando más en esa posición en el Atlético de Madrid en este último mes, un par de meses. Podría ser otra de las opciones. Y luego, claro, luego también se que hay algunos jugadores como Brian Hill, que quizás pueden ser Mm. alternativa a Jeremy Pino o a Yarzábal, por ejemplo. Eh, Zaragoza pero sí, también. ahí creo sí, bueno, pero Zaragoza vamos a ver qué pasa, qué ocurre al final, si se cae o no, está en Madrid para hacerse pruebas porque tuvo molestias. Pero bueno, otras opciones, no sé, jugadores como, bueno, la lesión de Sancet, no sé si le habría llevado o no, también sería interesante. Jugadores como Aymar Oroz, quizás es alguno que está ahí en el límite de poder ir y quizás cargarse algún extremo, por decirlo así. Pero bueno, en general, a ver, es una lista que creo que, salvo esos nombres de Isco, quizás Joan García, lo demás más o menos es lo que esperábamos y bastante consenso, diría, en la, O sea, en 17, 18 jugadores, creo que todos tenemos un a consenso mí, con por eso. ejemplo, un nombre que me hubiera gustado hubiera sido Jauregui Guizar, por ejemplo, ante la lesión de Casadón, ¿no? Oye, pues voy a probar a Jauregui Guizar qué tal, pero bueno, se lleva un jugador que ya conoce, Alex García, que tampoco está teniendo una temporada nada relevante en el Bayer Leverkusen, es cierto, un jugador de plantilla, entra y sale según el partido, suele tener minutos, algún partido ostenta la titularidad, pero que no es un fijo para el esquema de Xabi Alonso, pero también no olvidemos que es un jugador que viene de ganar esa Eurocopa con la selección española y de formar parte de ese plantel, que es lo que ha tirado especialmente Luis de la Fuente. Y como decimos, Juanjo, tenemos ese partido que va a ser ante Países Bajos, esa Liga de Naciones. Ya vemos las cuotas de Jueguin. Como, de hecho, bueno, pues aunque el partido de Países Bajos es en casa, nos dan cierto favoritismo, ¿no? De hecho, la cuota que menos dinero otorga ese 1x2 la victoria de España. A 2,45, que tampoco está mal, Sí. ¿eh? Son 2,45 por euro apostado, 2,80 para la victoria de la selección de Países Bajos y 3,35 para la X. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que España es favorita por nivel y por lo que ha demostrado tanto en la Eurocopa como en los últimos encuentros también internacionales. Creo que ha sido una selección muy solvente y la veo favorita sobre todo para la eliminatoria. Quizás para este partido, pues, hombre, me parece buena cuota, ¿eh? Y creo que está bien establecida porque no es una cuota baja, es una cuota medio alta, que sí que le da favorito, pero bueno, con esa dificultad que entraña ir a Países Bajos, que no me parece tampoco una mala selección. De hecho, tiene jugadores que están volviendo a su gran nivel como Frenkie de Jong. Así que, bueno, pues veo un partido bastante abierto que, bueno, combinar, por ejemplo, un X2 puede ser interesante con España, con algo de goles. Creo que no sé, veo un partido donde ambos pueden hacer gol también. Me parece que ambos marcan bastante interesante también. Eso iba a decir, ¿no? Aquí vemos que la cantidad de posibles opciones que nos ofrece Jueguin para apostar al partido de Países Bajos y España es muy amplia, ¿no? Desde, por ejemplo, que si el primer gol lo marca Países Bajos, lo marca España, donde se están pagando 2,10 a que el primer gol es por parte de los tulipanes y 1,95 al gol de España, hasta los resultados
en los cuales se indica si habrá gol en la primera parte o en la segunda parte. El ambos marcan, que decía Juanjo, que también es una opción interesante, y sobre todo esa victoria de España, ¿no? El equipo, es cierto que siempre que pensamos en Países Bajos pensamos en una selección histórica, ¿no? Pero tampoco está atravesando su mejor momento el conjunto de Ronald Koeman, Juanjo. No es que sea tampoco un equipo especialmente fiable, ¿no? Sus mayores estrellas, bueno, pues los Cody Gakpo y compañía, Virgil van Dijk en defensa. Bueno, en general tienen un equipo interesante. Denzel Dumfries, también un jugador que lo viene haciendo bastante bien en el Inter, por no hablar de ese centro del campo donde estará Frankie de Jong, o finalmente por esa indisposición se cae de... No, sí está, ¿no? No, me imagino que estará, sí. No, no ha habido información de que se haya caído. Bueno, creo que es simplemente esa indisposición. De hecho, estaba en la convocatoria al Barça, o sea que debió ser en el mismo domingo cuando se produjo. En teoría debe estar sin problemas. Vale, pues le Porque no marcamos está entonces... Gaspo, ¿no? Gaspo sí que es el que me parece que ¿Sí? estaba lesionado. No sé si... Es que lleva el Liverpool una racha, ¿eh? Eso no lo hemos Sí, hablado, ¿eh? Pero del equipo más en forma claramente hasta enero, febrero, a perder 2 títulos en una semana también. Pasa un poco como el Atlético. Primero fue esa final contra el Newcastle en Copa Inglesa y, bueno, antes previamente había sido la eliminación por parte del PSG. Bueno, pues aquí tenéis todas las cuotas sí que está de... Gaspo, ¿eh? Perdón Sí, que, vale, que vale. corrija, que jugó ya minutos en la Cody vuelta de Gakpo. octavos, había perdido la ida por lesión y sí que llegará, entiendo que además llegará para ser titular y ser importante. Pues tenéis esa cuota de Países Bajos, España. Bueno, tenéis disponible tanto los goles, las partes especiales de minuto de juego en el que se puede marcar, quién marca el primer gol, las tenéis todas disponibles en apuestas.jueguin.es.